tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Martes 5 de noviembre, estaba ya puesto en el calendario. El primer martes de noviembre cada 4 años en los Estados Unidos se realizan las elecciones presidenciales. Hay elecciones para senadores, para congresistas, pero no son elecciones totales. Cambia solamente una parte del Senado, cambia solamente una parte del Congreso, y lo mismo para gobernadores. Se eligen a algunos de los gobernadores. Para eso luego hay las llamadas elecciones de medio término, que son 2 años más tarde, en la cual se elige a la otra parte de los senadores, la otra parte de los congresistas y la otra parte de los gobernadores, ¿no? Para no meter todo dentro de un mismo bolsón. Este año, pues, efectivamente, ha habido las elecciones presidenciales, que como usted ya está enterado, el expresidente Donald Trump ganó ampliamente. Con los más recientes datos, estamos haciendo este programa a la 1 de la tarde de este miércoles 6 de noviembre, tenía 292 votos electorales, 295 votos electorales contra 226 votos electorales de Kamala Harris. Nosotros aquí habíamos preparado esta infografía donde un poco más temprano, era cosa de 1 hora, a las 12 del día, Trump tenía 280 votos electorales con el 51% de los votos populares versus los 226 de Kamala Harris, que tenía el 47.5% de los votos electorales, y todavía restaban en aquel momento 32 votos electorales por definir. Esa suma pues ya cambió, estamos hablando de 15 votos más a favor de la fórmula compuesta por Donald Trump y DJ Vance, ¿no? En el caso del Senado, lograron arrebatarle los republicanos a los demócratas 3 curules, con lo cual obtienen ya la mayoría. Tienen 52 asientos en el Senado, lo que pues le va a permitir bastante holgura en la parte legislativa, por lo menos cuando las leyes pasen hacia el Senado, al presidente Donald Trump en todo lo que él se está proponiendo. En el Congreso, o la Cámara Baja, van 201 congresistas. La composición es de 201 congresistas, necesitan 218 para la mayoría. 200, a ver, aquí se me en la Cámara, 201 congresistas, necesitan 218 para la mayoría, republicanos, y 184 congresistas demócratas. Es decir, está teniendo más cantidad de congresistas el Partido Republicano, aunque todavía no tiene la mayoría en la Cámara, ¿no? Para hablar un poco acerca de qué significan estos números y cómo nos vamos a ver afectados nosotros en Nicaragua, en Latinoamérica, en el planeta, con estos números, está con nosotros Manuel Espinosa Jarquín, del Centro Regional de Estudios Internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Muchas gracias, Néstor, siempre por la invitación. La verdad es que no podemos negar que las elecciones presidenciales en Norteamérica, más que las intermedias, ¿verdad?, las de medio término, resultan ser toda una ingeniería espectacular, con un show mediático colosal. Sí. Porque absorbe a todo el planeta. Claro, hay muchos interesados en ver qué pasa, porque de alguna u otra manera sus naciones o ellos mismos, su identificación ideológica, tienen que ver con ese tipo de resultados. Para otros, pues es que aseguran de que llegue uno, hubiera llegado la otra, no hubiera variado mucho en su, como te dijera yo, perspectiva de dominio global, etcétera. Pero sí, esa ingeniería electoral, más la fortaleza mediática global que tienen los norteamericanos, es colosal.
Sí. Y mantuvo, pues. Ahora, fíjate que estás diciendo una cosa muy importante, porque ninguno de estos datos que hemos dado Sí, son datos oficiales. claro. Todas son proyecciones que hacen los medios a partir del análisis Claro. de los resultados, porque, por ejemplo, habían estados en donde iban por el 10% contabilizados Sí, y ya proyectaban un ganador claro. en ese estado y Claro. le daban todos los votos electorales de ese estado a ese que ellos proyectaban como ganador. Claro. A partir de esto es que los medios de comunicación principalmente son los que dicen, bueno, está proyectado que el presidente va a ser Donald Trump, porque nuestras estimaciones es que tiene más de 270 votos electorales. Es hasta dentro de casi un mes, y cuidado un poco más, que se conocen los resultados oficiales. Claro, claro, tiene todavía que pasar el proceso de la validación de los miembros del colegio electoral, donde firman, pues, que el resultado del ganador esté real en cada estado. Y de ahí, pues, ¿qué pasa? Eso tiene que llegar como hasta por lo menos el 6 de enero, que lo vimos bastante controversial. Y luego, pues, ya la ratificación del Senado, del nuevo presidente. Pero la realidad es que todos estos meses la humanidad ha estado siguiendo de cerca este proceso electoral. Ya ni digamos pues por los 2 atentados a Trump. Yo miré pasar la construcción de escenarios de muchos tipos y colores y dimensiones en la proyección en función de que inclusive gana Trump, pero de aquí al 20 de enero que es cuando tiene que asumir, lo liquidan, entonces queda Vance porque es él realmente el candidato del Deep State. O sea, hay toda una serie de involucramiento percepcional global sobre este evento, y los norteamericanos juegan todo eso. Pues ese mismo hecho de que tantas campañas noticiosas, las redes sociales, de una u otra manera te dan seguimiento desde meses antes del día de las elecciones, es una forma también de influir en los votantes. Pues hay que ver que más de 70 millones ya habían votado de manera anticipada. Sí, por correo. Por correo. Y entonces nosotros pues esperábamos, de algo que estábamos claros es que de ahí sí podía salir una chispa, porque Bannon, que salió de la prisión, salió diciendo va a haber fraude, y el fraude como que estaba anticipado, y los rumores de varios grupos militares prestos del sector republicano, ¿no? A repetir aquellas imágenes del 6 de enero hace casi 4 años. En el Capitolio. En el Capitolio, sí. Entonces, es bastante, como te dijera yo, interesante, pues, porque los que le seguimos a esto con una vocación de entusiasta, pues, analítica, pues, nos hemos dado cuenta de que el mundo sí sigue estos procesos electorales. Ayer, personalmente, yo estaba con un grupo de estudiantes de la universidad apoyándolo porque estaban muy interesados. Estamos hablando de jóvenes que estudian relaciones internacionales, de 18, no creo que haya algunos tal vez todavía de 20 años, pero estaban ellos y dando sus valoraciones, sus proyecciones, que al final eso es parte de la misma carrera, pues, que es el análisis internacional. Nosotros lo que recomendamos, por ejemplo, en septiembre nosotros subimos unos análisis de varios modelos analíticos de proyección electoral que te ayudan a un tanto a encontrar el abra en ese bosque de medios de información o desinformación para ver quién iba a ganar. Pues hay varios modelos de proyección de resultados electorales que se usan en Estados Unidos, son muy reconocidos. Está el de Alan Lichtman, que lo creó en 1981, y de las elecciones del 84 para acá solo había errado como en 2 elecciones, la del 2000,
que te acordás que fue el enredo ahí, Bush Jr. con Al Gore. Con Al Gore, sí. Con el reconteo en la Florida y que fue bien. Y el 2020, que también fue controversial completamente con la señora Clinton. Sí. Entonces hay otros, pues, como el de la Universidad de Iowa, hay otro que se llama Nathan and Silver, se llama 589, una cosa así, muy bueno, o el modelo de las 2 cámaras. Claro, eso está más enfocado a ver los resultados que van ya a resultar en la Cámara de Representantes como en el Senado. Se olvidan un tanto de la parte de los candidatos presidenciales, o está este otro, The Economist. Eso te ayudan, por ejemplo, nosotros cuando consultamos en agosto, por ahí, porque lo publicamos como en septiembre, el artículo, mientras Biden continuaba en la carrera, el modelo Lichtman no le daba el gane a Biden. Cuando ya hacen el switch con la Kamala, como es un tanto diferente, porque ese modelo, por ejemplo, lo que te hace es analizar al partido en el gobierno y su rendimiento y al candidato en función de los resultados de sus políticas internas y exterior. Ahí incluye campañas militares, si han sido derrotados o no, etcétera, etcétera, el rendimiento de la economía. Entonces, de 3 indicadores clave, si en el análisis se sobrepasa de más de 6, ese candidato o ese partido en el gobierno no gana. Y entonces, con Kamala, como lógicamente era muy diferente a Biden, pues tenía algunos retoques que todavía podía darle viabilidad de victoria a la Kamala, sin embargo no se la daba. Y este modelo es bastante agresivo en sus proyecciones, porque eso se trata, pues no es post factum, ¿verdad?, sino es que antes de. Y inclusive ese switch también retrasó la predicción de los otros modelos que te mencioné. Sí, porque es decir, la señora Harris empezó a subir, a distanciarse de Trump, en el promedio de las encuestas hasta 5 puntos. Y pues. le daba hasta ventaja. Entonces ahí tuvieron, me imagino, que ese ejército de analistas que volvieron a ver la metodología que ellos emplean, los temas que ellos monitorean y estudian de manera permanente para llegar a una conclusión. Pero de nuevo, pues este modelo Lichtman le había dado a Trump el gane. Sí, ahora, los republicanos prácticamente ganaron en las 4 elecciones. Sí. Ganan en las 4 elecciones, en la presidencial, en el Senado, en el Congreso y en la gobernatura. Hay una especie, porque esto se podría interpretar de esa manera, como un paso de factura a la administración demócrata, especialmente a la administración del presidente Biden, claro, que en las mediciones de aprobación de la gestión, de camino de la ruta que sigue Estados Unidos, etcétera, claro, etcétera, estaba en números negativos. Eso hace que las cosas cambien a favor de los republicanos, o la gente diga, no, estos no están haciendo, claro, no están haciendo lo que habían dicho, entonces nos vamos con y por lo menos desde este lado del planeta se dice, para los estadounidenses es el menos peor. Claro. Porque no es el mejor, sino claro, el menos peor. Sí, yo creo que cuando te aventuras a someterte a un análisis de este tipo de acciones, que son acciones estratégicas de grupos estratégicos de un país, o sea, la élite de poder económico norteamericana, que no es monolítica, lo hemos dicho, sino que estaba bastante dividida, no se acuesta a dormir y decir, bueno, ni modo, pues, salga lo que salga, o como otros creen que solamente puede ser el voto popular el que va a definir eso. Como es tan controversial toda la temática que ahí se toca, te confunde fácilmente, pues, en expresiones discursivas,
en antecedentes de los candidatos, y entonces vos a veces crees que va ganando y de repente algo dice, lo dice mal, crea una reacción y va para atrás. Y entonces vos te preguntas, ¿cómo es posible? Porque estamos claros que estos candidatos tienen jefes de campaña. Sí. Ya. Y hay una cantidad de estrategas y de analistas ¿verdad? Sí, trabajando con ellos. Y entonces cuando dicen, ¿por qué lo sometieron a este? Entonces quieren que pierda este y que gane el otro. Entonces, y uno que maneja un tanto, pues, un poco sobre los estados profundos, aquí y allá. Entonces vos comenzás a crear una situación de percepción paranoica, conspirativa, de que vos decís dónde va esto, pues. Entonces, por eso la utilización, el empleo de las técnicas que también te dan estos modelos es importante como para un tanto prever y decir, ok, pues, si gana este, al final el análisis nuestro tiene que ser, ok, gana uno, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Ya? Si gana la otra, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Hay un continuismo? ¿O haber alguna especie de cambio de política hacia arriba, más intenso, más bajo, más suave? Y así se lo hacen todos los países, pues. Y no solo los actores internacionales, sino también empresas, organizaciones, corporaciones que tienen muchas apuestas ahí. Vi, por ejemplo, pasar toda una centenar de empresas que apoyaron a la campaña de Trump, como otro centenar de empresas y corporaciones que apoyaron a Kamala. Y al final vos mirás que si gana uno, el corte de esas corporaciones, ¿hacia dónde puede ir? Uh-huh. Eso es importante, porque te lo dan los mismos modelos, ¿ya? Y en definitiva, pues, yo creo que muchos, sin conocer mucho, ya sentían que Trump iba a ganar, porque yo hice el lunes un ejercicio en el aula de clase y le dije yo, y están los muchachos de testigos, pues, a ver, hagamos un ejercicio rápido, pues, porque eso los estimula, los incentiva a meterse en este mundo. ¿Y cuántos votan por Kamala? 3 o 4 levantaron, y es un grupo como de 30 y pico. Y el resto, Trump, ¿entendés? Sí. No podés decir que ellos no saben. Claro, pero sí. Hay algo que... Pero mira, ahorita que mencionaste empresas, efectivamente las empresas, de las grandes empresas, estás hablando de Microsoft, estás hablando de X, estás hablando de Tesla, etcétera, efectivamente apoyaron a los candidatos, pero a mí me llamó mucho la atención que una empresa N, voy a decir, apoyó a Kamala y apoyó a Trump, pero a Kamala le dio $500,000 y a Trump le dio $5 millones. Es decir, ahí estaba la apuesta de alguna manera. Te voy a dar la mano por si ganas, te voy a dar la mano. Para que me consideres, me tengas en cuenta, pero mi caballo ganador es este. Claro. Y eso ocurrió especialmente con X, el antiguo Twitter, y su presidente, Elon Musk, que se lanzó de cabeza directamente y se ganó en la madrugada de este miércoles en el discurso asalto de Donald Trump, porque antes de ser proyectado ya él estaba proclamándose presidente. Claro. Se ganó varios minutos de su oratoria, claro, al agradecimiento a Elon Musk, pero también hubo otros personajes. Si querés hagamos una pausa y qué significan estos personajes. Regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Robert Kennedy Jr., de la realeza política estadounidense, sobrino de John Kennedy, hijo del ex procurador general también asesinado Robert Kennedy, había anunciado su candidatura a las elecciones como independiente, se retiró y traspasó su apoyo
a el presidente Trump, que le dedicó también varios minutos a su discurso. De repente, te voy a decir una cosa, a mí me da la impresión que hasta secretario de Estado podría ser Robert Kennedy. Puede ser. Es decir, siendo un miembro de la realeza demócrata, claro. En un gobierno republicano podría ser, porque esa es una de las cosas que se ha dicho. Y el otro mencionado, así con mucha fuerza, es Musk, de Tesla, SpaceX, Starlink, etcétera. Claro. Sí. Fíjate que vuelvo al modelo de Lichtman, porque resulta fácil. Entre uno de los indicadores claves está las pugnas internas dentro del partido que está en el poder, ¿no? Entonces este indicador, llamémoslo pugnas, ¿verdad? En inglés ellos les dicen como competitividad, como competencia, entre ellos, marca. Y entonces si el partido está en pugna a lo interno, inmediatamente genera un indicador negativo. Y entonces ese salto de ese demócrata a la parte republicana es cosa seria. Claro, tal vez en el análisis base no tiene peso, pero sí tiene peso, y ya ves que tuvo peso. Como tuvo peso en su momento Bernie Sanders con la Hillary. Sí. ¿Ya? Entonces ese tipo de situaciones al interno de un partido se revisan bastante y se le otorga un peso relativo. Es posible, nosotros, que es lo que yo estoy interesado, porque me gusta pues la prospección, a ver quiénes van a conformar el gabinete de Trump. Lógico, va a irlo presentando. Me parece que Musk, más bien, ahí es lo corporativo, el interés corporativo el que va a prevalecer, porque este tipo de individuos que tiene tanta plata no estarían interesados en un cargo público. Bueno, pero también Trump, que tenía plata, decidió meterse directamente a la política. De alguna manera, Elon Musk se metió a la política al apoyar abiertamente y claramente a Donald Trump, no solamente con su participación en actos de campaña, sino que también desde su plataforma, la red social X, apoyó total y absoluto. Claro, pero y no es descabellado pues pensar así, porque acordate que en un programa que nosotros hicimos aquí, dejamos entredicho de que ante aquella catarata de acusaciones que tenía Trump, ¿verdad? Y que de la noche a la mañana ya no debía nada, ¿verdad? Se la habían limpiado. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros acordate que también analizamos que tarde o temprano, de una u otra forma, Kamala iba a sustituir a Biden, ¿ya? Porque para eso la pusieron. O sea, él jugó su papel. Lo jugó, la gente decía, y cuando lo sacan, este tipo ya no rinde, anda viendo pajaritos en el aire. Tiene que entrar ese switch. Y yo creo que tal vez la estrategia demócrata se tardó en hacer el switch con Kamala. Hubiera mejorado inclusive tal vez el rendimiento electoral, pero ya fue como muy tardío sacar a Biden de la carrera y meter a... Entonces no es difícil de entender de que en unas próximas elecciones, con esta nueva participación de Musk en la política norteamericana, puede aspirar a ese cargo presidencial. Es que por edad, si pudo Biden, es bastante más joven. Ese es joven. Más joven que Trump. Y con un conocimiento no tanto político, sino económico global, ya, y con capacidad de influenciamiento global, más que una figura política. Porque Biden sí, pues, con una experiencia política a lo interno, que no puedes decir que no la tuvo, y muy buena. Sin embargo, está en el frente de la guerra principal ahora, la guerra de la comunicación, la guerra híbrida y la guerra de las corporaciones, con planes estratégicos que tienen ellos, y por eso votan por un tipo de que te habla más
de economía, de superación económica del país, que más de guerra. Porque acuérdate que él decía que, y lo acabo de decir, yo nunca comencé una guerra. Yo cuando llegue termino la guerra en Ucrania y en el discurso de anoche dijo, no van a haber guerra. Entonces está disparando algunas luces rojas por ahí para ver si realmente en términos militares cómo se va a comportar el planeta. Lógicamente Medio Oriente va a seguir su tanto. No sé qué superpropuesta tenga para terminar al día siguiente. Eso será después del 20 de enero, ¿no? Que aterrice en la Casa Blanca con la guerra en Ucrania. Evidentemente que no va a quitar las ayudas militares para Israel, evidentemente que no. No puede. Es decir, va a ser otra forma de alcanzar un acuerdo que detenga las hostilidades, digamos, por lo menos que se enfríe un poquito el asunto. Y algunos compromisos que tiene, pues, porque él ha dicho que va a seguir con cierto grado de asistencia, inclusive para Ucrania, aunque ya los asesores a él le han de haber dicho, esto está perdido. Estás tirando el dinero al aire. Sí. Y Trump es de los que valida el valor, aunque el dólar no lo tenga, el valor del dinero, pues, en política exterior. Yo he escuchado también y he leído pasar propuestas que le va a hacer a Putin, como, bueno, te doy Ucrania y me da Venezuela, pues, por decirte algo, porque, pero otros te dicen, pero ¿cómo va a hacer esto si Ucrania es una papa caliente que a nadie la quiere agarrar, ya, excepto aquellos que vayan a ganar por la reconstrucción, ya, y Rusia no va a querer agarrar eso en una guerra que todavía no se termina, ¿verdad? Que no se cumplen los objetivos, tanto en el plano ucraniano como en el plano de seguridad europeo y seguridad global, ya, y te va a entregar Venezuela, pues, pero como no, Trump es Trump. Sí, pero ahí ya no es solamente con Putin. La verdad es que, decir, al 2020, que concluyó su periodo del 2016 al 2020, que fue el primer periodo presidencial, 4 años más tarde, aquí hay unos cambios en el mundo abismales. Claro. Entonces, por ejemplo, el BRICS, que ha tomado fuerza, que ya no son 10 miembros, ya estamos hablando de 20 miembros. Y la calidad de los miembros. Y la calidad de los miembros, que representan el 46% de la población mundial, y creo que el PIB anda arriba del 60% a nivel mundial. Entonces, ya no es lo mismo decir solamente Venezuela o Nicaragua o Cuba, que ahora Cuba respaldada por BRICS, o Venezuela, que aunque no sea miembro oficialmente del BRICS, tiene el respaldo de los miembros del BRICS, por lo menos de China y de Rusia. Irán, que también llegó en ayuda cuando estaba... Así es. Pero lo que pasa es que, claro, en ese escenario que se construye, mire pasar un criterio. Dicen, acuérdense que Trump salió resentido con Biden porque cuando él estaba, él mismo dice, ya ese petróleo era de nosotros y ahora con lo tenemos que pagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a imposibilitarle a Trump volver a tener ese interés de dejar a Venezuela sin su petróleo? Ok, hagamos una pausa y hablamos acerca de eso, ya un poquito más para acá. Trump, su triunfo electoral, las relaciones especialmente con América, con el continente americano. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. El presidente Obama había dado un paso en el mejoramiento o en el suavizamiento, digamos, de las relaciones con Cuba. Llegó a la presidencia Trump y dio el pie atrás, echó el paso para atrás, ¿no? Uno pudo haber pensado, bueno, volvieron los demócratas, entonces van a mejorar las relaciones con Cuba otra vez, por lo menos al nivel que las había llevado Obama. No,
continuaron en el mismo. Y no espero yo que el presidente Trump vaya a mejorar las relaciones con Cuba. Es decir, eso ya está definido por el sistema, ¿verdad? El tipo de las relaciones con Cuba. No importan las votaciones en las Naciones Unidas, nunca le han importado a los Estados Unidos las votaciones en las Naciones Unidas en contra del bloqueo, pero no va a haber un mejoramiento de relaciones, a menos que haya tal vez algún tipo de negociación geopolítica que permita bajarle el gas a Cuba. Lo mismo para Nicaragua, lo mismo para Venezuela. Digamos que somos, como era que decía aquel consejero, el eje del mal, ¿no? Bolton. Bolton, sí. John Bolton, sí. ¿Irá a surgir de nuevo en el gabinete? No creo, porque se fue de mala en la administración anterior. Claro, sí. Muy crítico, muy fuerte, o sea, acciones duras, ese halcón de la Guerra Fría. Sí, lo que pasa, bueno, estaba viendo, por ejemplo, que los medios, por ejemplo, que representan a la gusanera en Miami, como se le dice, ¿verdad? No inventa yo el término, están alegres. Claro. Y están vaticinando una mano rígida de Trump sobre la isla. Incluso ellos son los que lograron cambiar a la Florida de demócrata a republicana. Claro. Sí. Es que el peso de los cubanos americanos en la política norteamericana es seria. Ellos tienen y en el Senado y en la Cámara, y en el Ejército, en varias agencias de las estructuras pues de poder, altos funcionarios y en varios niveles. Entonces tienen una emanación ya de influencia dentro del gobierno federal muy fuerte. Mira, yo creo que se debe ver esto en un nivel de análisis de qué hizo Trump en su periodo del 17 al 20, qué hizo Biden en su periodo del 20 hasta hoy día, hacia X o Y país en función de política exterior, hacia Cuba, hacia Nicaragua, hacia Venezuela. Para ser tal vez un poco más descriptivo o comprensible, Trump comenzó con nosotros, sus agencias financiaron el golpe fallido, sí, ¿verdad? 2018, claro. El fallido golpe de Estado. Eso ya te marca un indicador de qué pasó durante su administración. Pero también él nos incluyó en la ley Global Magnitsky. ¿Ya? Acuérdate que ellos crean leyes, ¿verdad? Porque sus percepciones, sus acusaciones hacia X o Y país, hacia X o Y gobierno, son las verdaderas. Y entonces eso, más todo el colorario doctrinario, desde la doctrina Monroe, les permite a ellos crear todo un sistema de sanciones, continuar con el bloqueo, de desacreditación internacional, medidas de acciones diplomáticas de varios cortes. Entonces, creó una orden ejecutiva también, donde nos comienza el Tesoro a sancionar. Ya nosotros hemos visto pues un colorario de sanciones a nuestras instituciones, a funcionarios del gobierno, al presidente, a los rangos más altos pues del gobierno nicaragüense. Luego, y después ver pues hacia dónde estaban dirigidas estas sanciones, sobre qué tema. Luego la administración Biden vino y prosiguió, o sea, no cortó, sí, no hizo nada nuevo, al contrario, se creó la ley Renacer, se afianzó la ley Estanica Act y mayores, como te diría yo, medidas de financiamiento, campañas de desprestigio, informativas, mediáticas, que al final tiene sus resultados, ya tiene sus resultados y que son medibles. Entonces, tenés 8 años de 2 administraciones anteriores, supongamos, ¿verdad? 8 años de la administración Trump y la administración Biden, que sigue ahora, que ya sabemos que hay
un cambio en el timón de la Casa Blanca, que no va a haber un corte, sino que va a haber un tanto de lo que ya tuvo Trump, dándole seguimiento en qué ha avanzado, por decirte algo, Biden. Biden utilizó mucho la diplomacia multilateral, las organizaciones multilaterales, la denuncia pública, un ejemplo, como medidas de acción de política exterior, además de sancionar inclusive a Nicaragua con la comercialización del oro. Ya va buscando cómo golpear más económicamente, selectivamente, la productividad del país, de la nación. Entonces, hay que ver hacia dónde se dirige. Yo comparto la opinión de muchos de que no podés esperar ningún tipo de flexibilización de esquema de ellos, porque su cultura hegemónica está puesta y nutrida a doblegar a aquellos que se le rebelan. Entonces, las relaciones con Rusia, que hoy la ven como una amenaza a la seguridad regional, las relaciones más cercanas con China, tampoco les va a gustar el hecho de que, por ejemplo, Nicaragua, al igual que muchos países, en su gran mayoría, en el Consejo de Seguridad, en las Naciones Unidas, han de una u otra manera expresado su apoyo a Rusia en la operación especial militar y no han seguido la orientación norteamericana. Todo eso para ellos no es grato, ¿ya? Lógico, nuestro avance también en los BRICS, la desdolarización de la economía va a resultar como ya Cuba como socio de los BRICS, o el acercamiento que tiene Venezuela en los BRICS. Todo eso les asusta, entonces no puedes esperar como algo lógico de una política simétrica, de respeto mutuo, de valoración de la soberanía entre los estados. Eso es cuento, ya eso es cuento para sus discursos. Lo que vas a ver es la consecución de políticas anteriores y más reforzadas, ¿ya? Con Venezuela, ellos tienen un apuro colosal, porque Venezuela ya es parte, pues, o sea, en la situación más grave, China, Rusia, Irán respaldaron a Venezuela. Pasó ese clinch ahí con Lula, pero es una cuestión de timing y forma, pues. Entonces, no es algo que no va a suceder, pues. Sí. ¿Ya? Entonces, me parece que eso es lo que se tiene que esperar en este plano regional. El tema de la migración con Trump va a ser muy importante. Justamente ese es un asunto. Ya antes de empezar, está peleado con México. Claro. La presidenta Claudia Sheinbaum le dijo, no señor, este es territorio soberano, usted no puede estar hablando de que usted va a venir a meter sus tropas aquí porque le da la gana. Claro, va a ir a bombardear. Sí. Entonces, pero ahí Trump tiene un tanto las manos atadas. Es cierto, Trump es un chele bravucón, ¿ya? Él te habla solo de ganar, 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 pero hay lógicas de lógica. La lógica geopolítica obliga a sentarse a cualquiera. Entonces, México ahorita tiene una situación privilegiada en el marco de lo que se conoce como América del Norte, el Tratado de Libre Comercio, porque en la estrategia norteamericana, y lo vivimos desde hace muchos años aquí, la construcción de esos tres países, una zona de influencia económica colosal, de influencia económica global, Canadá, México, Estados Unidos, México, que inclusive rivalice a Europa, a Euroasia y al resto de zonas, ya ni se diga América Latina, es vital. Entonces ellos lo que más pueden hacer es procurar, estamos hablando de un periodo de reordenamiento del orden internacional, que ellos mismos ya saben, están claros de que es difícil hablar de unipolarismo para ellos mismos, ¿ya? Tienen que ver qué estrategias puedan hacer por revertir, desestabilizar
desconstruir, debilitar, inclusive lograr un cambio de régimen en México, ¿ya? Para volver a lo mismo, o tratarlo de una manera sin que este país se convulsione mucho y pueda lograr esa estrategia de hace más de 5 años, que lo hablamos aquí, para construir esa zona de influencia económica. Entonces, México ahí puede todavía maniobrar bastante, como lo hizo López Obrador, como lo hizo AMLO. Otros tal vez no se puedan dar ese gusto, pero, por ejemplo, Irán, vos sabés que está en la mira de Trump, para mí, en la agenda que ya se le dio, porque esto, ¿qué es lo difícil del análisis? Vos sabés, no puedes apostar al voto popular, porque de repente el colegio electoral te sale con otra cosa, ahí está la influencia del Deep State, y entonces esto ya vienen agendados. Por ejemplo, yo escuchaba la Kamala mucho, o tal vez no mucho, pues en varias ocasiones, ella se refirió un tanto a favor de Gaza. Sí. ¿Ya? Y a pesar de que el anglosionismo, el lobismo israelí, que también lo hablamos aquí, le financió a ella su campaña. Hubo una del CIPAC que le dio de un solo $100 millones. Entonces, pero sin embargo hace días de nuevo, pues, y la gente se quedó asustada, dice, la cambió la retórica, la Kamala, habló de Gaza, de que hay que buscar, pues, cómo ayudar a ese pueblo, que regresaran los rehenes, que se terminara la guerra. Entonces, eso le afectó a ella. Es posible, pero es un grano más de lo posible en ese balde de análisis. Ahí estos señores que no sé si mandarán en su casa, porque yo miro a Melanie bien seria, ¿verdad? Y Trump va a estar en serios problemas y ya traen una agenda de política exterior. O sea, vos revisás, por ejemplo, cuáles son los centros de pensamiento que han estado formulando las expresiones y cursos de política exterior, vos vas a ver cuáles son y cuál es el corte conservador y hacia dónde estos han estado dirigiendo o enfocando su trabajo de propuestas investigativas y de acción hacia el mundo, y cuánto tiempo ellos tienen de estar viendo esa parte del mundo. Vos entendés que ellos ya llegan con un programa bien estructurado. Un programa bien estructurado que van a intentar cumplir de una u otra forma, van a intentar cumplir, decimos, dando seguimiento a la misma línea de pensamiento y de trabajo que ha venido ocurriendo. A lo mejor lo que va a variar sería un poquito la estrategia, pero yo te decía, hay un mundo distinto al de hace 4 años. Claro. En vez de estar debilitada Rusia, está fortalecida económicamente, militarmente se ha fortalecido. China prácticamente es la primera potencia económica del mundo. Claro. Y Corea, por ejemplo, Corea es ya no es un niño gateando, es decir, ya es de palabras mayores, ¿no? Entonces, y tiene que lidiar con todo esto. Y a Trump le cae bien Kim Jong-un. De alguna manera, si querés hacemos la pausa, regresamos en breve, la última parte de este programa. Continuamos en esta edición. Antes de irnos a hablar de estos grandotes de China, de Rusia, ¿ha habido la amenaza de una guerra civil en los Estados Unidos? ¿Continúa eso latente? Sí lo hay, porque hay factores, vamos a decir, tradicionales, decíamos la vez pasada. ¿Qué hay? La contradicción sobre el mandato del gobierno federal sobre cada estado. Y si usted fija, ahora hay una tendencia, y lo dijo Trump, donde los gobiernos locales sean los que establezcan un sinnúmero de leyes sobre varios temas y puedan diferir de una manera y que el Estado federal lo respete. Porque cuando esa contradicción que todavía continúa después de la guerra de secesión y se mantiene, está latente ese peligro. Un tema impensado es el tema del aborto, por ejemplo. Es correcto. Entonces, temas del aborto deben de ser decididos, dice, en el marco local, ¿ya? Y no tiene que ser federal. Y muchos otros, pues, o sea, hacia la desconstrucción,
lo transgénerico, todo lo que es el wokismo, todo eso tiene que justamente, martes hubo varias consultas al respecto, pues, es decir, en algunos estados se votaron estas consultas, ¿no? Claro, y entonces ahí voy a mirar cierto grado de división, que cuando logren ellos, por decir algo, sistematizar a nivel interno y preponderar bien sobre esos temas, habría que ver cómo se van a dividir, pero lo otro es qué van a hacer los demócratas. ¿Se van a reconciliar con esto que pasó? Porque la desventaja es descomunal. Y decíamos la otra vez, tanto grupos paramilitares tienen los republicanos, ¿verdad?, como tienen los demócratas. Ahí, pero ahí hay pérdida de miles de millones de dólares en esas apuestas electorales, que muy poco se habla y habría que hablar sobre eso, ¿ya? Porque vos apostás a un X o Y presidente porque entendés que en su mandato algo vas a sacar como corporación. ¿Qué va a pasar ahí? Dice Trump que hay que inclusive quitar restricciones sobre la venta de armas a lo interno de los Estados Unidos. Esa posición de armamento en manos de todos los norteamericanos también es un peligro, ¿ya? Y lo hemos visto en la práctica diaria de tiroteos y sobre todo en las escuelas. Él mismo pues víctima de esa posesión desmedida de armamento en manos de los norteamericanos. Entonces hay muchos insumos. La elección no dice que el país vuelve a unirse. El país más bien queda dividido, sí, porque amenazas, alertas han habido. Dijimos la otra vez que la DIA, la Agencia de Inteligencia Militar del Pentágono, estaba asesorando a otras agencias locales para que dispararan a matar a aquellos manifestantes que quisieran reproducir lo que sucedió el 6 de enero. Entonces, ellos, no es casualidad que lleguen a crear ese sistema de acción, ¿ya? Porque hay señales serias, ¿ya? Hay señales serias. Entonces, yo creo que la extrapolación norteamericana continúa por la vía política y también por la economía interna. ¿Qué va a pasar, por decir algo, con todos esos emigrantes? Estaba hablando Trump que entraron 20 y pico de millones de migrantes ilegales para que pudieran votar. Esa fue una de las estrategias que tiraron los demócratas. Los va a regresar. Los va a castigar. Los va a castigar. Sí. Está diciendo que 10 años después no podían volver a entrar. Pero fíjate que en ese tema de los migrantes fue más la gente, el número de personas expulsadas de los Estados Unidos durante la administración Obama que durante la administración de Trump. Claro, porque él prefirió la estrategia del muro, ¿ya? Del muro. Pero la victoria de Trump te demuestra que hay un serio descontento y malestar económico dentro de los mismos norteamericanos. Entonces, estas tensiones económicas, la misma devaluación del dólar, aunque con el gane ahorita la bolsa se disparó, el dólar recuperó un tanto su peso. George Soros ahorita poder hacer varias operaciones de golpear a varias monedas nacionales si lo quiere, pues, con la experiencia que tiene. Pero eso está latente ahí. Ok, nos queda un poquito más de un minuto. ¿Cómo va a ser la relación con los grandotes, con China, con Rusia, incluso con Corea? Claro. Bueno, te decía, él es amigo, él le llamó Rocketman a Kim Jong-un. Kim Jong-un, me parece que con China él ha lanzado algunas boyas, algunas señales diciendo cómo hacer el tratamiento comercial, etcétera, etcétera. Tiene que comenzar, lógico, Biden tenía mayores intereses y mayor relación con los chinos que Trump en la estrategia de invertir dentro de Estados Unidos. China es un contrapeso muy fuerte. Todos esos recursos que están siendo enviados a Ucrania tienen que disponerlo a una estrategia mayor hacia China, por si acaso, ¿verdad? Eso siempre está contemplado. Todo ese tipo de grandes operaciones y estrategias están en resma en el Pentágono. Y no va a entrar a bruto, ¿ya? Pero sí tiene que buscar cómo encontrar algo, inclusive
leía que entre la estrategia de Trump es acercamiento más a Rusia, te voy a dejar Ucrania, pero no te metas mucho a apoyar a China. Cosa que también es difícil en estos momentos de unos lazos estratégicos mayores. Sí. ¿Ya? Igual, pues, como decías, la guerra en el Medio Oriente va a seguir y la posición hacia Irán está bastante definida. Ahí, no creas, en los mandos centrales de ambos países, cada minuto cuenta. Ahí la tensión es fuerte. Y tanto puede Irán resistir y golpear, como también Israel, porque Israel tiene el amigo más poderoso, pues, supuestamente. Ahí en las teorías conspirativas se habla de que ahora, pasadas las elecciones, Irán puede tener una sorpresa para Israel hasta antes del 20 de enero. Así es. En las teorías conspirativas. Bueno, no nos queda tiempo, sin embargo me voy a robar unos segunditos. ¿Perdió Europa con el triunfo de Trump? Un tanto, tiene que ajustarse más. Tiene que ajustarse más porque sobre todo ellos ahora van a depender del plan Marshall 2.0. Trump trae muy estrategias económicas de venta de petróleo y gas, que eso nació y se fortaleció durante la administración Trump. ¿Perdió en qué sentido? En que completamente ahora es satélite declarado de los norteamericanos, pero con algunos repuntes ya de aislamiento en Francia y Alemania. Y van a tener que financiarse por sí mismos, porque esa era la amenaza de Trump todo el tiempo desde la administración pasada. ¿Quieren defenderse? Páguense, paguen la defensa. Yo no tengo por qué pagar la defensa. Claro, ¿no? Y también muchas organizaciones a las que los Estados Unidos financia, a Trump no le gusta estar metiendo el dinero en lugares vacíos, dice. Entonces les va a recortar y eso les obliga a alinearse más. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por esta platicada. Gracias, hermano. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.